אפשר לתקן. Se entregaron dos tablas. En la primera estaban todas las mitzvot de Ben Adam la Makom, las mitzvot que marcan la relación que tenemos que tener con Hashem. Mientras que en la segunda tabla, están las mitzvot relacionadas con Ben Adam le Javero, las mitzvot que tenemos en relación a los demás. Esas dos secciones, esas dos categorías de las mitzvot, en el fondo incluyen toda la Torah. Pero no solamente incluyen toda la Torah, sino que el hecho que estas mitzvot fueron separadas en dos tablas, nos enseña que son en el fondo dos partes diferentes de la Torah. Pero aún así, la forma que las tablas están una al lado de la otra y no una debajo de la otra, nos enseña que las dos partes de la Torah tienen el mismo peso. Durante las generaciones se provocó un fenómeno, que las personas empezaron a preocupar más de las mitzvot de Ben Adam le Makom, es decir, las mitzvot relacionadas con Hashem. Y por alguna razón, se empezaron a abandonar las mitzvot que están relacionadas con el prójimo. Una persona podía ser muy preocupada de cumplir Shabbat, de comer kasher, pero quizás menos preocupada de no ofender a alguien o incluso ser recto en los negocios y cosas que tienen que ver con la relación en el prójimo. No es que todos Haz Bejalila eran así, pero existía esa diferencia. Se veía ese fenómeno que hay personas que tenían esa diferencia. El Sol Salanter cuenta que en su época, estamos hablando hace 130 años atrás, él vio como ciertas personas que, por ejemplo, no tendrían ningún desafío, ninguna dificultad de comer kasher. Ninguna dificultad y ninguna tentación de provocar que otro no coma kasher. Por ejemplo, una persona que vende carne, si tenía alguna duda respecto a la kashrut de su shita, si la carne se hizo bien según la halajá, entonces, sin ninguna duda, se iba a cuidar de no vender esa carne. Pero esa misma persona, cuando tenga un tema de negocios, un conflicto con otra persona sobre algo de dinero, perfectamente podía ser que él no sea tan recto. A pesar de que eso también es una prohibición de la Torá, no menos grave que el tema de la kashrut. Entonces es un fenómeno muy extraño. ¿Cómo puede ser que todo lo que tiene que ver con la halajá de que sea kasher, entonces ahí sí se preocupa, pero cuando tiene que ver con un tema de no robar, que es una prohibición de la Torá no menos grave, entonces ahí es mucho más permisivo? No es que lo hace a propósito, pero se permite a sí mismo cosas sin averiguar si efectivamente eso es algo correcto. Eso es un fenómeno muy extraño. Noah Weinberg contaba sobre una historia que no sé si la contaba como ejemplo real o como un mashal, sobre una persona que llevaba su leche al lugar donde él estudiaba Torah, a un kolel. Y resulta que sus compañeros tomaban su leche sin permiso. Se tomaban la leche sin permiso, sin preguntarle. Entonces, para evitar el problema, él escribió en el cartón de la leche que esa leche es lo que se llama halab nohri, que es una leche que algunos mahmirim, es bueno la ahmir de no comer, no tomarla. Resulta que ahí dejaron de tomarla. Entonces él reunió a sus amigos y le dijo, no entiendo. Cuando se trataba de no robarme la leche sin permiso, ahí se permitían a sí mismos hacerlo. Pero cuando se trata de una duda, de una exigencia de alto nivel de kashrut, ahí son cuidadosos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no sean igual de cuidadosos en todo lo que tiene que ver con los temas monetarios de no robar? Y ese fenómeno, como dijimos, es un fenómeno que ya lleva muchos años, que a veces pasa y es muy extraño y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿A qué se debe que las personas pueden ser más permisivas con el tema de las mitzvot relacionadas con el prójimo? Hasta que en las halajot, por ejemplo, de Yom Kippur, que una persona trata antes de Yom Kippur de limpiarse y de prepararse y de hacer chubá de cualquier error que haya hecho. Dice la halajá en la Mishnah Brura, que en todo lo que tiene que ver con las halajot relacionadas con el dinero, que uno no debe decidir por sí mismo si lo que hizo está bien o está mal. Tiene que preguntarle a un rab que no esté involucrado, que no tenga intereses, porque ahí le va a decir la halajá correcta. Si uno mismo va a decidir si está bien lo que está haciendo o no en temas monetarios, hay un riesgo que se engañe a sí mismo y se permita cosas que no están bien. Pero en todas las otras áreas, no. En todas las otras áreas, si tú sabes lo que está bien y lo que está mal, si estudiaste la Torá, estudiaste la halajá, puedes confiar en tu criterio. ¿Por qué? Porque en el tema monetario hay un tema delicado en especial. Y así vemos en todas las otras áreas que tienen que ver con las mitzvot relacionadas con el prójimo. Una persona puede ser muy cuidadosa en muchas áreas, pero justo cuando se trata, por ejemplo, de no ofender a alguien o no avergonzarlo en público, quizás ahí la gente es mucho más permisiva, mucho más flexible y se permite a sí mismo cosas. A pesar de que la Mishnah nos enseña que eso es gravísimo, el avergonzar a alguien en público.
Entonces, ese fenómeno es justamente lo que el Rabbi Israel Salanter trató de cambiar con su movimiento del Musar. Lo que él trató de cambiar es subir en el público la importancia que tiene todos los temas de la relación con el prójimo y el trabajo de las midot. Y eso nos enseña la Torah misma. Dice Rabbi Yitzchak Hutner en su libro de Shavuot, que justamente la Torah nos enseña eso al poner las dos tablas de la ley a la misma altura. No es casualidad. A pesar de que son dos categorías y son dos tipos de mitzvot diferentes, pero el hecho de ponerlas una al lado de la otra nos enseña que tienen el mismo peso y la misma importancia. Y ese fue en el fondo todo el proceso, todo el trabajo que trató y trata de seguir haciendo el movimiento de Musar en el mundo. Que seamos más cuidadosos y más atentos a todo lo que tiene que ver con nuestra relación con los demás y cumplir también ahí la voluntad de Hashem y desarrollar ahí también amor al prójimo. Este fenómeno se manifestó en forma muy clara incluso en el momento de la destrucción del segundo templo. Una destrucción que todavía, hasta hoy en día, estamos sufriendo sus consecuencias. Todavía estamos en la Galut, todavía no ha llegado el Mesías, todavía no se ha reconstruido el Bet HaMikdash, y esa destrucción fue justamente por odio gratuito entre uno y otro. Pero en esa misma generación, la Gemara nos describe que eran personas que cumplían toda la mitzvot, cumplían toda la Torah, estudiaban Torah también. Solamente tenían ese problema. Entonces vuelve nuestra gran pregunta, este fenómeno tan extraño. ¿Cómo puede ser que una persona se esté cuidando de cumplir la voluntad de Hashem en todas las áreas de la vida y lo haga bien, pero justamente en el tema de respetar al prójimo, de querer al prójimo, de preocuparse por él, ahí caemos con tanta facilidad? ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está nuestra Irat Shamayim? ¿Por qué nuestra preocupación general del cumplimiento de la voluntad de Hashem no nos ayuda también para eso? ¿A qué se debe? Entonces, está claro que tenemos que luchar contra eso y cambiarlo. Pero de todas maneras, para poder lograr ese cambio, tenemos que entender a qué se debe ese fenómeno que nos hace ser descuidados, sin querer, autoengañarnos y permitirnos a nosotros mismos todas estas malas actitudes. Aparentemente la explicación es que todo ser humano quiere sentirse importante. Quizás es el sentimiento más básico que tenemos, la búsqueda de kabod. El tema es que el kabod es algo que lo percibimos muchas veces como algo competitivo. Es decir, yo soy valioso y no estoy compitiendo con Hashem. Aceptar a Hashem como una autoridad que me dice qué hacer no me amenaza, no me quita valor. Entonces no tengo problema de aceptar eso. Pero aceptar al prójimo, puedo eventualmente percibirlo como como que si fuera que estoy bajándome mi valor propio. Porque si hasta ahora yo tenía mi valor, ahora le estoy dando kabod al otro. Estoy respetando al otro. Al respetar al otro, a darle lugar, quizás siento que eso me quita a mí, mi propio valor propio. A pesar de que no es cierto, porque cada persona tiene su valor absoluto. Cada persona es única en la historia y en la humanidad. Pero en la sociedad, a veces podemos sentir de forma errada lo contrario. Podemos sentir de que si le vamos a dar respeto al otro, de alguna manera me estoy quitando a mí mismo valor. Es muy simple. Si yo le digo a alguien, eres inteligente, por ejemplo, entonces quiere decir que él es más inteligente que el promedio, ¿cierto? Porque si no, no le diría que es inteligente. Y si es más inteligente, de alguna manera me estoy bajando a mí. Si yo le digo que él actúa bien, que es un tzadik, que es una buena persona, cualquier alabanza que le diga al otro, en el fondo lo estoy levantando por sobre el promedio y de alguna manera me estoy bajando a mí. Si yo quiero ser valioso, puedo sentir de que necesito competir. Necesito ser más y me va a costar respetar al otro. Y quizás por eso, en todo lo que tiene que ver con mitzvot relacionadas con el prójimo, tenemos una debilidad especial. Porque justamente en esas áreas es cuando sentimos que hay una competencia, como si fuera que todo lo que haga por el otro, de alguna manera me quita a mí un lugar, me quita a mí mi espacio, mi valor, o por lo menos lo limita. Porque sentimos que nuestro kabod es competitivo. Nuestro valor es por ser más que otros. Y la verdad es que cuando nosotros queremos sentir si algo está bien o está mal, muchas veces usamos el parámetro de lo que se llama normal. ¿Es normal o no es normal? Sin darnos cuenta, estamos hablando del promedio, estamos hablando de la gente, para definir si algo es bueno o malo. Una persona dice, ¿cómo me comporto en mi casa?
Si soy un padre bueno o malo con mis hijos, si estudio suficiente Torah o no. Bueno, lo mido en base al promedio, lo mido en base a lo normal, pero en verdad esa medida es una medida muy incorrecta. ¿Qué importa lo que hacen los demás? Por el hecho de que todos estén haciendo eso significa que es bueno. Y si no lo están haciendo, no es necesario hacerlo. ¿Quién dijo? Perfectamente puede ser de que están todos en un extremo. Yo necesito encontrar el camino correcto. Pero justamente acá vemos cómo el concepto de la comparación nos afecta. Hasta el punto de que nosotros medimos nuestros actos en base a lo normal. Incluso puede haber también parámetros psicológicos. Si quieren medir si una persona tiene un problema psicológico o no, lo van a medir en base a si es normal. Si una persona se enoja, si se enoja todos los días, quizás van a decir, bueno, no es normal. Pero si te enojas una vez a la semana, está bien, es normal, no pasa nada. Pero, ¿qué tipo de parámetro es eso? Si es bueno enojarse, entonces quizás me puedo enojar todos los días. Y si es malo enojarme, quizás sería bueno que no me enoje tampoco esa única vez en la semana. ¿Qué importa que todos lo hacen o muchos lo hacen? ¿Por qué? Porque nosotros medimos el bien y el mal en base a la comparación. Y eso es un error. Pero también medimos nuestro valor. Si las cosas que hago justifican que yo me considero una persona buena o no, tengo que tener un punto de referencia, dice la persona. Yo me comparo en base a los demás. Si veo que los demás son inferiores a mí, me siento bien. Si veo que todos están haciendo más que yo, me siento mal. Pero en verdad eso no es un parámetro correcto. Nosotros deberíamos desearle a los demás tener éxito, ser mejores, ser buenos. Y eso no me debería amenazar en lo más mínimo. No tendría que sentir de que el hecho que yo destaque el valor del otro, incluso en las áreas que me importan a mí, no es algo que me quita valor. Lo digo porque muchas veces no tenemos problema de darle respeto al otro, de destacar los logros del otro, pero es más fácil para nosotros en áreas que yo no estoy compitiendo, digamos. Yo voy a decir que él juega muy bien fútbol, porque a mí no me gusta. O yo voy a decir que él es muy bueno en X situación, porque a mí no estoy en esa área. Pero la gracia es darle cabot al otro justamente en las áreas que a ti te importan, que tú quieres destacarte de ellas. Ahí es donde se mide si realmente sientes que tu valor es por ser más que otros o es un valor absoluto, independiente. Simplemente porque te estás esforzando, porque es una persona que elige, una persona que está en un proceso de crecimiento. Y eso es lo que importa. ¿Qué importa cómo están los demás? Cada uno tiene que desarrollar su propio potencial, ocupar sus habilidades, corregir sus debilidades. Y eso está perfecto, sin sentir ningún problema con el respeto hacia el otro. Entonces, en esa área en particular tenemos una debilidad especial y eso aparentemente es lo que ha generado durante las generaciones una decaída en la preocupación que tenemos de estas mitzvot. Cuando recibimos la Torá, recibimos, como dijimos, las dos tablas. Recibimos las dos tablas y tenemos que preocuparnos de cumplir las dos por igual. No es una más que la otra. Están justamente una al lado de la otra para enseñarnos que tienen un peso por igual. Entonces, en las mitzvot que tienen que ver con Hashem, para una persona observante, digamos, puede ser que le sea más fácil. En las mitzvot que tienen que ver con el prójimo, puede ser que se le sea más difícil, porque, como dijimos, siente una competencia. Pero en verdad, la lucha de respetar al prójimo, sin que eso me amenace a mi propio valor personal, es justamente lo que me hace a mí ser valioso. Como dice la Mishnah, Eizu mechubad a mechabed taboyot. Una persona que respeta a los demás está demostrando que no está compitiendo con los demás, que no está buscando un valor relativo de ser más que otros, de destacarse por sobre lo normal en algún área. No lo necesita, porque él respeta a todos, en todas las áreas, incluso en las áreas donde a él le importa estar bien. Y eso demuestra que su trabajo personal, su desarrollo personal está enfocado en un crecimiento verdadero, sincero, y no en una búsqueda de reconocimiento externo. Por eso es que es tan recomendable escaparse del kabod. Es muy importante tratar de no recibir honores, en lo posible. No es que no tengo que hacer cosas malas, tengo que actuar bien, independiente, pero en lo posible, en lo que uno puede, uno tiene que tratar de buscar ser sanúa, es decir, no tratar de llamar la atención y destacarse. Es ideal. ¿Por qué? Porque si una persona recibe kabod, hay un riesgo de que eso nos mal acostumbre. Si yo voy a recibir reconocimiento externo, me voy a conformar. Voy a pensar de que el hecho de que me destaque por algo, que la gente sienta que yo soy bueno en algo más que otros, simplemente más arriba de la norma, de lo normal, eso es suficiente. Pero la verdad que no tiene nada que ver con eso. No es eso lo que vale. No porque tú tienes una habilidad mayor que algunos acá en el entorno, eso significa que eres valioso.
quizás no te costó tanto, quizás Hashem te lo regaló. ¿Quién dice que eso es valioso? Y quizás con eso vas a estar conforme cuando en verdad podrías hacer mucho más. Por eso es que es peligroso recibir honores, reconocimiento. En lo posible hay que tratar de no buscarlo. En lo posible hay que tratar incluso de no recibirlo. Repito, no podemos hacer cosas malas y no podemos dejar de hacer cosas buenas para evitar recibir reconocimiento. Si sientes que puedes hacer algo bueno, no por el hecho que te lo van a reconocer tienes que dejar de hacerlo. Pero de todas maneras, en lo que sí se puede, en lo que es evitable, hay que hacer un esfuerzo para pasar desapercibido, que no se note, que no nos mal acostumbremos de sentir de que estamos luchando en una competencia de ser más que otros. Y al mismo tiempo, hacer todo lo posible para darle respeto a los demás. Destacar sus logros, sus virtudes y de forma sincera, realmente sentir que las personas que nos rodean son importantes, hacerles sentir importantes. Hay muchas halajot, hay muchos mitzvot de cómo tenemos que cuidarnos con el prójimo. Son todas las mitzvot que están en la segunda tabla y todas las mitzvot que se derivan de ahí, ¿sí? Porque los 10 mandamientos son, como se puede decir, todas las mitzvot están concentradas ahí. Estas son como las raíces y de ahí se derivan todas las 613. Quiere decir que todas las mitzvot relacionadas con el trato hacia el prójimo se derivan de la segunda tabla, de los mitzvot, los 5 mandamientos que están en la segunda tabla. Entonces, cuando nosotros nos cuidamos de esas mitzvot y de todas las detalles que se derivan de ahí y estudiamos en profundidad esas halajot, nos preocupamos de hacer las cosas bien, no menos que las que están en la primera tabla, entonces vamos a sentir un respeto hacia el otro, un kavod, vamos a darles lugar y no vamos a sentir de que hay una competencia, que cuando él es importante, cuando le estoy dando un derecho a él, me estoy quitando a mí, que los recursos como si fueran están limitados, y si le doy a él, entonces pierdo yo. No, tenemos que al revés, sentir de que todo lo que tengo yo lo voy a tener igual, porque yo tengo mi camino, yo tengo mi vida, tengo mi misión, y en Malchut Nogat Bejaverta Kim Lo Anima. Un reinado no le quita al otro reinado en lo más mínimo. Es decir, una persona no puede afectar al otro y no tienes que sentir de que tienes que pelear con él, discutir con él para ganar. Siempre el preocuparte de tu propio bienestar y de preocuparte del bienestar del prójimo en la misma medida es lo correcto. Entonces, como decía Rabbi Yitzchak Hutner, el trabajo, la misión, el movimiento que fundó Rabbi Zohar Salanter era tratar de volver a darle la importancia a todas las mitzvot que estaban un poco abandonadas por algunas personas, de las mitzvot relacionadas con el prójimo. Pero la gracia, dice Rabbi Yitzchak Hutner, no es solamente darle la importancia a estas mitzvot, preocuparse de estudiarlas en profundidad y cumplirlas al pie de la letra, sino que la misma fuente que nos ayuda a cumplir estas mitzvot sea la fuente que nos ayuda a cumplir las mitzvot que están relacionadas con Hashem. Por la voz que comenzó Rabbi Zohar Salanter, dice Rabbi Yitzchak Hutner, el Hafetz Haim escribió su libro, el libro Hafetz Haim, y escribió su libro Ahavat Chesed, que son todas las halajot relacionadas a hacer Chesed. Por ese movimiento que comenzó Rabbi Zohar Salanter, de volver a darle fuerza a estas mitzvot relacionadas con el prójimo, entonces esa voz la escuchó el Hafetz Haim, y por eso escribió su gran libro, que hizo un movimiento de una revolución en el mundo. Pero no es solamente eso. La gracia es que del mismo Hafetz Haim, dice Rabbi Yitzchak Hutner, que escribió su libro de halajot, de la Lashon Hara y de cómo hacer Chesed, es también el mismo autor que escribió la Mishnah Berurah, que es sobre todas las halajot relacionadas con Hashem. Cuando del mismo corazón, cuando del mismo autor salen las dos cosas, ese es verdaderamente el logro. Cuando nosotros logramos unir las dos cosas, logramos que no sean solamente temas separados, porque siempre van a haber personas que se preocupen de la relación con Hashem y van a estar los otros que se preocupen de la relación con el prójimo. Pero la gracia es que justamente no sean dos cosas separadas, que las dos tablas estén juntas, una al lado de la otra. Que no sea que algunos se preocupan de esto y otros se preocupan de lo otro. Que nuestra relación con Hashem nos lleve a cuidar al prójimo y que nuestro cuidado al prójimo lo hagamos por nuestra relación con Hashem. Ese hecho de que en un mismo lugar, en un mismo corazón, se junten las dos cosas, es justamente el gran mensaje que nos quería enseñar Rabbi Zohar Salanter. No solamente darle la misma importancia, sino que estén unidas, que sea un pacto que une a los dos. Cuando logramos unir las dos cosas, entonces significa que estamos recibiendo la Torá una vez más. Esa es en el fondo nuestra misión, tratando de seguir esa misma voz, esa misma llamada de Rabbi Zohar Salanter, de tratar de unir este estudio, este trabajo,
este análisis para mejorar el mundo en todo lo que tiene que ver con el trabajo de Midot y la relación con el prójimo, pero al mismo tiempo no desconectarlo de todo lo que es el estudio y el cumplimiento profundo de todo el resto de la Torá. Eso es lo que tratamos de hacer en Efshar Leteken, cuando tratamos de promover todo el cambio de Midot, pero al mismo tiempo también tratamos de estudiar todas las otras áreas de la Torá, en el Kolel que tenemos en Jerusalén y en otros proyectos, porque la idea es justamente que no sean cosas separadas. Es un mensaje muy importante, que no se crea que el trabajo de Midot es algo como si fuera algo separado, como si fuera una psicología según la Torá. No, no es una psicología según la Torá, es la Torá misma, es una parte integral de la Torá. Entonces no podemos separarlo, no podemos tomarlo como si fuera una rama independiente. El hecho de hacerlo en el mismo lugar es algo extremadamente importante. Con ese mensaje creo que podemos prepararnos para recibir la Torá y tener esta unión entre las dos partes, las dos tablas de la ley, para recibir la Torá también este año, Bezrat Hashem en Shavuot, uniendo y mejorando Bezrat Hashem paralelamente las dos cosas. Este shiur de las ideas que me cambian es el último de este ciclo. Bezrat Hashem, vamos a seguir con nuevos proyectos, pero por ahora terminamos con este ciclo para Bezrat Hashem abrir la opción de otras ideas. Bezrat Hashem. Gracias a todos. אפשר לתקן.